buenos días aquí en México y buenas tardes allá en Italia. Y la verdad es que les quiero agradecer por el tiempo que toman para reunirse en estos webinars. Y la verdad que sé que todos estamos ocupados la gran mayoría del tiempo, tanto en Italia, tanto aquí en México, y todos hacen lo posible por conectarse. Y al final del día también eso es un poquito de apoyo, lo agradezco bastante. Y pues formación, también qué es lo que se hace hoy en día, lo nuevo, la nueva tecnología que se está desarrollando. Y en esas cuestiones, pues yo hoy les voy a presentar no un tema en específico en un caso clínico, como es lo que acostumbramos o hemos ido haciendo. Si algunos recuerdan la sesión pasada o el webinar pasado fue no del el otro Key Opinion Leader, que fue Santiago de Rasqueta, sino el que yo di fue de neurorehabilitación. Fue encaminado a una paciente con una secuela por un EBC, ¿no? Pero en esta ocasión les quiero traer más que nada qué es lo que nosotros hacemos con la herramienta BioBit como dispositivo clínico para hacer las evaluaciones del rendimiento deportivo y la dosificación del ejercicio. Y eso es como nosotros aquí en Physiomechanics y yo, un servidor lo usa día a día. Hay algunos videos que pongo que no es solo como la herramienta, sino lo usamos a la par de otras tecnologías, herramientas, etcétera, pero en sí, la que más se usa o la que más usamos nosotros es BioBit, porque podemos hacer muchísimas cosas con una sola pieza de tecnología. Entonces, sin más preámbulo, mi presentación es muy breve. Para los que no me conocen, yo soy licenciado en fisioterapia y me especializo muchísimo o me especializo en fisioterapia deportiva de alto rendimiento. Pues básicamente eso me lleva a tomar un poquito más especializaciones, etcétera. Desde hace algunos meses soy especialista de la tecnología BioBit por parte de Rivelo y Physiomechanics. Y pues al final del día, como ya lo había mencionado, que soy fisioterapeuta de alto rendimiento deportivo en la CONADE y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ¿va? Y sin más, me paso a lo siguiente. ¿Qué vamos a ver hoy? De todas las herramientas que no son todas las que se pueden hacer con BioBit, se pueden hacer algo mucho más, pero al lapso de estos meses, lo que nosotros hacemos o lo que llevamos o lo que más usamos son estos protocolos, pero también usamos el test de balance, entre algunas otras cosas, el nuevo protocolo que se acaba de lanzar, que es el Time Open Go. Y de hecho, el mes pasado y a principios de BioBit o Rivelo estaba celebrando lo que era el mes del deporte, ¿no? Entonces, por eso también es que esta presentación iba enfocada muchísimo al deporte y a la evaluación del rendimiento deportivo. Entonces, vamos a ver la evaluación del test de marcha o la evaluación de la marcha, evaluación del salto, que básicamente es el protocolo de Bosco, evaluación del hombro, que son rangos de movimiento, entre algunas otras cosas, entrenamiento de movimiento articular del hombro, entrenamiento de la estabilidad y balance. Van a ver algunos, es muy visual esta presentación, casi no hay tanto teoría, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiero transmitirles es qué tan fácil y sencillo es poder usar la tecnología BioBit y que puede ser al alcance de todos nosotros y no es como que tengas que tomar, digamos, cursos, 10 cursos o 3 cursos para poder dominar esta tecnología, ¿va? Entonces comenzamos. Evaluación de la marcha. En esto que les voy a presentar es un paciente que tuvo un accidente en su motocicleta. Él era repartidor de Amazon y tuvo una fractura de la pierna izquierda en sí, pero tuvo múltiples fracturas, tuvo lo que es material de osteosíntesis, tuvo lo que fue una varilla intramedular,
O sea, bastante fuerte fue el daño. Entonces, cuando acudió con nosotros, obviamente no fue recién operado, sino fue como algunos meses después. Y cuando recién lo evaluamos, que hicimos el protocolo de marcha, uh-huh, y a lo mejor ahorita en la foto no se pueden alcanzar a ver los datos, pero con este paciente lo que cuando vimos lo que eran los resultados, tenía tanto su velocidad de marcha estaba disminuida, su simetría estaba disminuida y lo que era su cadencia estaban disminuidas. Las tres estaban disminuidas, entre algunos otros datos que te da el sistema, ¿no? Entonces, con eso, hoy sabemos, si me conocen un poquito, saben que a mí me encanta el trabajo de fuerza o es lo que más hago, los tipos de abordajes que yo hago, en ejercicio y trabajos de fuerza. Pero entonces dije, bueno, no es que no todo es trabajo de fuerza, sino también tiene que ser de balance, de equilibrio, de propiocepción, de lo que es coordinación entre cada de mi cuerpo y también lo que es trabajo de fuerza entre cada de mi cuerpo, ¿no? Entonces con eso comenzamos a poner algunos ejercicios que eran ejercicios de reeducación de la marcha. Y tenía una marcha claudicante, un patrón claudicante que era súper evidente. Cuando inclusive el hecho de correr, trotar, era su modificaba demasiado su técnica o la marcha o el hecho de correr, ¿no? Y pusimos algunos videos, estábamos entrenando esa parte, y lo que él refiere era que inclusive estos ejercicios, que ustedes los ven súper sencillos, lo fatigaban. Entonces, es decir, bueno, al final del día todo lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas, para mí, en mi opinión, somos expertos en movimiento y en ejercicio. Y es por eso que la herramienta BioBit se vuelve una tecnología bastante poderosa cuando podemos usarla para evaluar y tanto como herramienta de dosificación de ejercicio y una cosa más, de, eh, de, que podemos reevaluar o podemos hacer comparación a través del tiempo, cómo llegó el paciente y cómo es que vamos o cómo cuando queremos dar de alta, cómo está, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que el tener números, datos duros y objetivos también es algo que es muy apreciable. Entonces, continuamos con él. Esta fue una evaluación durante el proceso de 2 meses. Y como les comentaba, a mí me encanta trabajar la fuerza. No sé si se alcanzan a escuchar los videos, pero bueno, obviamente es un poquito de música que le gusta al paciente, porque hacemos más amena la terapia. Y era trabajar muchos ejercicios. Esos son solo algunos ejemplos de los ejercicios que trabajábamos bueno, unilateralmente, ¿sí? Trabajábamos el desplante lateral, el desplante búlgaro, el desplante o la sentadilla búlgara, desplante regular. Trabajábamos lo que era hip thrust, sentadilla, peso muerto, inclusive levantamientos como el power clean, y hacíamos mucho trabajo de cadera de mi cuerpo. También hacíamos trabajo de core, porque sabemos que la estabilidad, más bien el movimiento de las extremidades depende muchísimo del tronco o del core. Cada vez, de hecho, está súper, hay unas investigaciones que ven cómo se activa todos los grupos musculares del core y del tronco antes de que las extremidades se muevan, ¿no? Entonces, quiero que vean esta segunda evaluación de cómo es después de 2 meses. Aparte de que no solo su marcha se ve visualmente que tuvo una mejora, también su peso, disminuyó su peso, entonces eso le benefició bastante por el ejercicio. Y de este chico entrenaba halterofilia. Entonces ya después de su accidente lo fue retomando poco a poco y hubo algunos, cuando él fue con sus cirujanos, que fue lo que lo operaron,
le habían comentado que literalmente ya no iba a poder hacer halterofilia, pero pues muchas veces vemos que que no es así. Entonces, aquí les voy a mostrar lo siguiente. Esos son los valores que el sistema nos da y que son de gran importancia, y es básicamente lo que enriquece a toda la sesión y los abordajes y la terapia. Entonces, podemos ver en la primera evaluación del lado izquierdo cómo la simetría está disminuida, ¿sí? La normalidad es por arriba de 90 y él tiene 67.4%. Tenemos la velocidad de marcha que inclusive está disminuida, pero está bajo la normalidad. Y la cadencia está disminuida. De hecho, sí. Y vemos la propulsión de la pierna izquierda, la propulsión de la pierna derecha. Y todos estos datos son bastante importantes. No voy a entrar mucho en detalle en ellos, pero sí voy a explicar por qué son tan importantes. Lo que es el radio armónico me habla de qué tanto, qué tan suave, la calidad, más bien, qué tan suave es la marcha. En inglés se le dice smoothness, ¿no? Entonces, eso es lo que el radio armónico me arroja o me está evaluando. Y lo que es el radio de caminata es si la marcha es de calidad. Uh-huh. Y obviamente tiene sus valores. Vemos lo que es la longitud de zancada de la parte izquierda del hemicuerpo izquierdo y del hemicuerpo derecho. Y después de la segunda evaluación, que fueron 2 meses después, vean cómo mejoró tanto su simetría, tanto su velocidad, inclusive aunque no ha estado tan afectada, pero sí aumentó. Aumentó de 0.18 a 0.23, y su cadencia, ¿ve? Lo pueden observar, que igual el sistema, cuando hay algún error, o más bien no un error, sino que hay algo que detecta que está bajo o no es de la mejor calidad, que es parte de lo que hace la evaluación, nos pone en colores, tanto naranjas y rojos, que es lo que se observa. Entonces, cuando ya está en la normalidad, índice de normalidad, nos arroja todo en verde. Inclusive vean cómo su propulsión de la pierna izquierda disminuyó, y cómo igual la propulsión de la pierna derecha disminuyó. Todas disminuyeron en la normalidad y su radio armónico aumentó. Uh-huh. Más o menos el radio armónico tiene que ser por arriba de 1. No, es de 5 a 6. Entonces, el radio de caminata y el radio armónico es por arriba de 1. Entonces, vemos cómo su marcha fue más estable. Y claro, si lo ven cuando tiene un patrón claudicante, de alguna manera va más rápido, porque el cuerpo lo que tiene que hacer es aumentar, entre comillas, su velocidad de marcha para poder estabilizarse. Y vemos cuando ya hay tanto el equilibrio, el control, la fuerza, podemos ver que la marcha inclusive es más smooth, o de mejor calidad o de mayor calidad. Uh-huh. Siguiente, es lo que quería que vieran, como los datos importantísimos como clínicos para nosotros. Y esto eventualmente es lo que nos lleva a una reeducación del paciente y un abordaje al paciente de entender cómo va su proceso y si realmente está mejorando. Inclusive, cuando muchos de nosotros trabajamos con otros clínicos en un equipo multidisciplinario, ¿cómo podemos mandar estos datos y que el otro clínico los interprete y tener información de calidad? Y comentarle, mira, sí, mejoró, porque cuando nosotros lo evaluamos hace 2 meses, estaba situado aquí, su simetría estaba disminuida, su cadencia, su velocidad de marcha estaba disminuida, tanto la propulsión, etcétera. Y cómo después del tratamiento que propusimos y que abordamos, cómo sus índices mejoraron, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí eso es muy enriquecedor, eso es muy valioso, tener herramientas de este estilo y que te den datos cuantificables, objetivos, no solo para nosotros como fisioterapeutas, sino para el equipo multidisciplinario en el que nos movemos y con los que trabajamos, y también con
los pacientes. La retroalimentación con los pacientes, la educación hacia el paciente es sumamente importante. De hecho, es de las cosas más valiosas que nosotros tenemos o tomamos en cuenta. Las indicaciones tanto de ejecución de algún movimiento o de ejercicio son bastante importantes en mi opinión. Entonces, vamos con las evaluaciones de salto, y para eso es básicamente lo que tiene el sistema, es el protocolo de Bosco. Si algunos no conocen un poquito de Carmelo Bosco, básicamente son pruebas de salto, de diferentes tipos de salto que evalúan ciertas cosas, tanto lo que es la fuerza activa, fuerza pasiva y después la sumatoria de ambas, entre algunas otras cosas. Vemos, ese se llama salto en la sentadilla o desde la sentadilla, que en inglés sería squat jump. Y vemos cómo es valioso saber estos índices para poder abordar un programa de fuerza y va dirigido a un deporte en específico, ¿vale? No por el hecho de que en su deporte no hagan saltos, quiere decir que el salto no se transfiere en un valor importante. De hecho, estas investigaciones son de hace muchos años, tiene más de 40 años esto de la investigación del protocolo de Bosco y cómo se relaciona con la fuerza en general, más de extremidades inferiores, claro. Entonces, esto nos lleva a lo que parte del título, que era cómo vamos dosificando el ejercicio con todas las herramientas que vamos o que tenemos y que usamos para evaluar. Y muchas de la importancia en el gesto motor del béisbol son los elementos rotacionales. ¿Sí? Vemos. Se está enfocando en un punto en específico. Porque no solo el béisbol es de usar toda la fuerza, los elementos rotacionales, sino también tener coordinación ojo-mano por el bat, ¿no? O en este caso, pues, tener el enfoque y la calidad, la reacción de poder pegarle a la pelota en movimiento. Entonces, súper chistoso con él porque este paciente, bueno, este atleta, él no es paciente porque vino con nosotros específicamente para el rendimiento deportivo. No fue paciente. Pero de hecho, no puse el video, pero hace un año, este chico tiene 15 años. Hace un año que vino con nosotros. Si lo ven, el cambio es asombroso. Era literal un y no sé por qué no la puse, pero el cambio es súper, 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 se detecta. Entonces, con nosotros trabajando como tal, el entrenamiento de fuerza tiene aproximadamente 10 meses. Y durante esos 10 meses, él se fue desarrollando muchísimo y sus papás nos decían, bueno, es que, ¿cómo es que ha crecido tanto? Una de las cosas que también como clínicos y como especialistas y expertos en esto, nos toca saber que también tenemos las zonas sensibles del entrenamiento. Y cómo a diferentes edades se van desarrollando diferentes capacidades para poder entrenar ciertas cuestiones de la actividad deportiva, por ejemplo, la flexibilidad, la movilidad, la fuerza. Y entonces sucede que con él precisamente cuando vino con nosotros estaba en ese momento los picos hormonales, y al momento de aplicar los entrenamientos de fuerza, pues los puede adaptar, o sea, tuvo mejores adaptaciones que cuando a lo mejor hubiéramos hecho a los 18 años, ¿no? Ejemplo, eso es parte de lo que se habla en las zonas sensibles del entrenamiento. Siguiente, esta es otra chica, esta es de softball.
Y esta prueba se llama salto contra movimiento, que básicamente mide tanto fuerza activa y fuerza pasiva. Es la combinación de ambas. Y entonces vemos cómo se transfiere a su deporte. Ujú. Ujú. Entonces, al final del día que nosotros podamos transferir las evaluaciones y el entrenamiento de fuerza a su deporte en específico, es súper valioso. Por ejemplo, ella sí fue paciente en un principio, ella venía por lo que era dolor lumbar y estuvimos trabajando con ella, ya tiene un buen tiempo, si no es que casi más o menos 8 meses, y hubo un momento en que nos estancamos, que no sabíamos, no nos bajaba el dolor, no encontrábamos cómo hacerlo. Entonces lo que propusimos era cambiar, es lo que les digo, muchas veces las tecnologías nos ayudan para poder cambiar el abordaje que se está haciendo. Entonces lo que hicimos era hacer fuerza, y comenzamos con fuerza isométrica de empuje en específico. Entonces trabajamos el primer mes, recuerdo, y los resultados eran muy alentadores, o sea, porque realmente su dolor disminuía, ya su dolor era esporádico, ya no era diario le dolía, ya no se presentaba ese dolor todos los días. Después fue disminuyendo y al hoy por hoy ya no hay dolor. Por eso ya le estoy hablando que tardamos, hubo un proceso en que ella se tuvo que ir, salió de intercambio, estuvo creo que 2 meses, si no me recuerdo, fuera, y obviamente no es lo mismo, cuando regresa con un poco más de peso, sin haber entrenado lo suficiente, porque sí entrenaba. La verdad es que estos dos atletas son muy jóvenes, pero sí tienen, sí llevan, son más enfocados, que eso también habla muchísimo de los atletas o de los pacientes, no solo atletas. Entonces, era retomar su dolor de lumbar, regresó. Entonces decíamos, híjole, no manches, que va a ser otra vez regresar y aplicar. Entonces, así comenzamos. Volvemos a hacer trabajo de fuerza isométrica. Conforme fueron pasando algunos meses, ya fue encaminado muchísimo a rendimiento y el dolor ya no está al hoy por hoy. Entonces, hoy hacemos cargas de entrenamiento y sin problema. Obviamente nos enfocamos muchísimo en el fortalecimiento del tronco y del core. Esos son algunos ejemplos de los ejercicios que llegamos a hacer. Un press de banca es importante tanto para fuerza en general, pero más que nada también para su deporte. Entonces, otra de las creencias que muchas veces en mujeres en específico dejamos como el trabajo de fuerza de la extremidad superior por fuera. Y no, de hecho es cuando deberíamos de hacerlo más. La mujer tiene un mayor índice de lesión de la extremidad superior. Entonces, al momento de practicar un deporte, esa probabilidad aumenta más. Entonces, al final del día, si nosotros hacemos un buen trabajo, un buen entrenamiento de fuerza, vamos a tener mejores resultados y nos va a durar más el resultado. De hecho, con mi colega, el doctor Demetrio Villanueva, estábamos conversando hace algunos días de esto precisamente, de cómo el trabajo de fuerza es súper importante. No es lo único, pero realmente es lo que vemos muchísimo que les falta a tanto pacientes y atletas que vienen con nosotros por alguna sintomatología, por algún padecimiento, y a los atletas que llegan a lesionarse o los que vienen sanos les faltan mucho trabajo de fuerza. Pero también para aplicar entrenamientos de fuerza hay que saber qué tipo de entrenamiento hay que aplicar, qué tipo de carga vamos a aplicarle. Entonces, ese es otro que al final del día también, a los que me conocen un poco, yo me especializo más a deportes de combate, pero no quiere decir que no vea tanto de béisbol, softball, o que no vea deportes de atletismo, etcétera. Y aquí estábamos en el UFC. Es una atleta que peleó para Combate Américas, hizo su debut y estábamos haciendo evaluaciones. Entonces, esta prueba se llama prueba de salto repetitivo.
Si lo ven es básicamente el salto contra movimiento, pero repetido durante 1 minuto. O desde los 45 segundos a los 60 segundos, uno como clínico va a decidir el tiempo en específico que lo va a evaluar, pero va encaminado muchísimo a qué zona energética queremos evaluar. Entonces, al final del día, eso fue parte del trabajo que se pudo hacer con esta atleta. Y de la evaluación, esa es la manera que vamos evaluando, que son bajo el protocolo de Bosco y los diferentes tipos de saltos. Y en el segundo video pueden ver un equipo en el suelo. Es lo que les decía. Muchas veces también nosotros combinamos tecnología, es como complemento. Al final del día, la tecnología es meramente una herramienta. Si nosotros como clínicos es lo que enriquecemos y potencializamos esa tecnología. Entonces, al final del día, podemos hacer una combinación o complemento de diferentes para poder sacar un buen programa de entrenamiento. Y eso nos lleva a lo siguiente. Casi ahí perdíamos. Y nos pudimos llevar la victoria en su debut de este atleta, en combate global o combate que antes era combate Américas, ¿no? Entonces, otra chica, esos son 3 tipos de saltos. Hay otros tipos de saltos que no los tengo aquí, pero porque también eran muchos saltos, entonces como para que no fuera tan tedioso, pero no los puse, pero los que más usamos son este tipo y cómo se transfieren al entrenamiento. Esta atleta es de lucha olímpica y ella es de selección nacional. Entonces ella es de 50 kilos, y vemos cómo eventualmente el trabajo de fuerza es súper importante, entre otras cosas, no solo el trabajo de fuerza, es una combinación tanto de movilidad, flexibilidad, coordinación, entre muchas otras actitudes. Parte del entrenamiento. Realmente son videos cortos para no hacerlo, que sean videos, bueno, obviamente que no sean videos largos y sean un poquito, que se prolongue tanto la presentación. Entonces, con esta atleta, de hecho, nos estamos preparando para el nuevo ciclo, que es ya Tokio 2018, pasó, no fue, pero hubo una chica que clasificó, es la primera chica que clasifica a Juegos Olímpicos en la disciplina de lucha, su nombre es Jane, y ella, si ven, la atleta que o sea, es terriblemente buena. Entonces, pasamos al otro, evaluación de hombro, ¿no? Y es el protocolo del hombro. Y quiero que vean algo muy importante. Esa es la información que nos arroja el sistema. Entonces, podemos ver en el video, de hecho lo voy a repetir el video. Ven la dificultad del movimiento para hacer esa prueba en específico. Esta prueba de lo que nos habla es de la movilidad articular de la extremidad superior. Y la prueba se llama Dislocates. Entonces, básicamente lo que hacemos es medir cuánto tuvo de apertura en cuanto a la apertura de los hombros. Previo a eso ya habíamos evaluado tanto la rotación externa, la rotación interna, la extensión, flexión, la abducción y aducción. Y también nos da algo muy importante. Si hay dolor, lo que es la escala visual análoga, lo podemos registrar igual en qué movimiento hubo el dolor. Entonces, ella tenía tanto limitado la abducción y la aducción también, pero también también tenía dolor, tanto en la flexión y en la abducción. Pues obviamente, no solo con el BioVid hacemos la evaluación de los rangos de movimientos, hay dolor y listo, no. Sino eso nos lleva a hacer otro tipo de pruebas que son complemento, porque al final del día eso es nuestra parte clínica.
lo que les he venido comentando, el especialista, el clínico, es lo que enriquece la herramienta. Nos hacemos otras pruebas, de hecho hay algunas otras, no recuerdo si puse como otras pruebas que hacemos con la extremidad superior, y podemos evaluar lo que es el ángulo medio de repetición, la velocidad angular, muchas cosas con esta información que nos da este protocolo de evaluación de hombro. Y también es comparativo. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de nosotros cómo lo hemos usado. Estamos viendo la rotación interna y externa, ¿sí? Este paciente era o es atleta de Jiu-Jitsu. Y aquí estamos viendo flexión y extensión. Y prácticamente es un boxeador y ahorita van a ver parte de lo que es, la parte de las evaluaciones que hacemos con él, que es complementaria de usar el BioBit. Y aquí estábamos evaluando también la abducción y la aducción. Y los valores que vimos son los que nos arrojan entonces los tres para que los vean en conjunto. Ok. Si recuerdan, esta paciente es la que evaluamos por lo que era el evento vascular cerebral o tenía secuelas del evento vascular cerebral. Entonces, obviamente, su movimiento se ve muy distorsionado en comparación de los otros dos, o no tan distorsionado, sino tiene una menor calidad, pero eso es como clínicos nosotros nos podemos dar cuenta tanto con el sistema BioBit o con la propia clínica. Entonces, no solo el sistema BioBit nos permite evaluar, sino también otra gran función que a mí me encanta, la verdad, porque creo que es también parte de lo que a veces no tenemos, o de la tecnología que yo he manejado casi durante 6 años, no tiene lo que es la retroalimentación en tiempo real, o lo que hace muy valioso el sistema BioBit es que puedes hacer muchas cosas como vieron. Puedes evaluar potencia con los test de salto, puedes evaluar rangos de movimiento, puedes evaluar lo que es marcha, puedes evaluar lo que es balance, puedes evaluar lo que es riesgo de caída, puedes evaluar rangos de movimiento de todo el cuerpo, entre otras cosas, que eso es lo que les voy a mencionar al final. Entonces, les puse, esto es la cosa que lo hace muy valioso al sistema. Si ven, aquí es, en vez de solo evaluar, le puse un entrenamiento. Tanto nosotros podemos definir cuántas repeticiones, cuántas series y cuánto tiempo le damos al paciente para poder ejecutar esa carga de trabajo, porque al final del día es carga. Es lo que le comentaba. Hoy por hoy, inclusive, por ejemplo, esta paciente que fue una paciente con un proceso de EBC y tuvo secuelas, nosotros la vemos o sea, la vemos como deportista, como atleta. Entonces, eventualmente lo que hacemos es entrenamiento. A lo mejor su entrenamiento no va a ser como una sentadilla con barra y con discos, pero al final del día, si nosotros estamos pidiendo movimientos en específico, ya es una carga, ya es serie, ya es repeticiones, ya es intensidad con el tiempo. Entonces, al final del día somos expertos en movimiento y podemos usar esas herramientas tanto con la retroalimentación en tiempo real y cuestiones auditivas y visuales. Lo que es el feedback auditivo y visual. Entonces, de hecho, si se dan cuenta un poquito, en ese video ella se percata de que cada vez que hay un sonido es donde ella alcanza el rango que yo le pongo para que ella lo cumpla. Entonces, cuando lo hacen en otro video, ella solo lo empieza a hacer, lo empieza a hacer, lo empieza a hacer. Llega un momento en que pierde el enfoque, también parte del daño que hay a nivel de corteza cerebral, y entonces deja de hacer el movimiento, ya no cumple la tarea. Entonces frenamos y la volvemos a enfocar y vuelve a hacer el movimiento. Entonces eso nos habla de al final del día lo que estamos entrenando es neuroplasticidad, cuando tenemos lo que es la atención, lo que es el enfoque,
lo que son estímulos visuales y auditivos, nos habla de lo que es entrenamiento neuroplástico. Y eso lo dicen muchísimos. Hay una organización que se llama ISAP, que ellos son los que se encargan de hacer la cuestión robótica, son una organización de tecnología, o más bien, o robótica aplicada a pacientes con daño neurológico. Entonces, yo la verdad les hago caso. Y ellos dicen, cuando tengas a un paciente neurológico, lo que está súper investigado que funciona es ejercicio. Ejercicio, 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 movimiento. Entonces, con eso vemos que el movimiento y el ejercicio es de suma importancia. Entonces, en este video en específico, al anterior, cuando yo solo le di el angulaje y no le di la indicación de que ella tenía que cumplir ese angulaje, si ven, la velocidad inclusive es mayor, pero ella no está enfocada en cumplir un ángulo en específico. Y en este tercer video, cuando yo le doy y le di la indicación de que me tiene que cumplir ese ángulo sin pasarse, su velocidad disminuye. Quiere decir que hay mayor atención, mayor enfoque a la tarea que yo le estoy dando. Entonces, eventualmente, eso es algo que lo hacen mucho en neurorehabilitación y es el entrenamiento neuroplástico, ¿no? Y eso es parte de lo que hace enriquecedor este sistema, y eso es parte de los datos que también vamos a encontrar con ese protocolo de ejercicio, que al final del día vemos los índices de precisión de comparación. Ejemplo, entonces el sistema te dice, te da una retroalimentación auditiva y visual, y después te dice hacer un número de series, o en este caso una serie que la haga sin feedback. Ajá. Entonces, al final, que la hace sin feedback, vean cómo en la abducción y en la aducción, su aducción, o sea, la precisión en su aducción es del 25%. Es súper baja. Cuando vemos su precisión en la abducción, es de 90 grados. Entonces, con la flexión y la extensión, sucede básicamente lo mismo. No hay tanta precisión. Entonces, al final es una tarea que tenemos que ir registrando a nivel de corteza para poder crear ese entrenamiento neuroplástico, ¿va? Son muchas cosas que podemos usar los datos y las herramientas, y son bastante sencillas también. Y por ejemplo, entonces nosotros, ok, yo le evalué en este punto, entonces conforme voy poniendo el entrenamiento, al pasar del tiempo, sabemos que con pacientes neurológicos el proceso es mucho más largo, para crear una adaptación o un cambio. Eventualmente podemos regresar a estos datos, ver, ok, su precisión cambió, ok, o sea, sí mejoró, no mejoró, qué podemos aumentar, qué podemos mejorar, y todo va por ahí, que podemos tener datos para poder regresar y implementar otras cosas o mantenernos haciendo lo que ha sido exitoso. Entonces, vamos a otro, ya casi estoy terminando. Este es otro está el protocolo de evaluación de la estabilidad, pero este es el protocolo de entrenamiento. Y lo que hacemos nosotros es también parte de, por ejemplo, con el de salto, el protocolo de salto de evaluación, no todos los saltos que hacemos, por ejemplo, el salto Balakov o el salto repetitivo, no son protocolos que estén sumados en el sistema, pero nosotros podemos hacerlos por parte del sistema, que eso es parte de la imaginación que nosotros podamos ponerle a este sistema, es lo que les digo, y lo hago muy puntual y muy claro. Nosotros enriquecemos la herramienta. Entonces, vean esta parte. Si ven, cómo el parte del entrenamiento es lo que el tronco se quede estable, que a pesar del el estímulo que yo le estoy poniendo, que son ejercicios isométricos de sostén,
ella no me tiene que salir de la zona de elipse. Entonces, eventualmente son los datos, como lo pueden ver, y eso me lleva también a otro ejercicio. Esto es parte de la imaginación, tal vez no esté en el protocolo, pero nosotros podemos usar nuestra imaginación para enriquecer este tipo de sistemas. Es en combinación con algunas otras herramientas. Entonces, eventualmente los valores que vamos a encontrar, eh, los valores que vamos a encontrar son los que ven en la parte media. Como con el protocolo, en qué punto tuvo menor estabilidad, o sea, se salió de la zona de elipse. Entre algunas otras tuvo también la velocidad de oscilación antero-posterior, de oscilación lateral o medio lateral, y vemos cómo eso podemos usarlo como en cuestiones de entrenamiento. Entonces, para mí, la verdad, tener este tipo de sistemas que nos dan retroalimentación en tiempo real es de los pocos que hay. O sea, realmente hay muy pocos de este tipo de sistemas. Entonces, me lleva a lo siguiente, y básicamente con eso es que estoy casi terminando esta presentación. Quiero que vean bastante, vean el índice de precisión. Y también lo que es longitud total de la pista, que es lo que les mencionaba. Muchas veces también lo que es la zona de elipse y la zona total de la pista son los datos que como clínicos nos van a importar, y como también equipo multidisciplinario son los que vamos eh, a mandar a nosotros colaboradores o colegas de trabajo. Y son sencillos de entender, son bastante objetivos, y con eso para mí es como, es oro molido, la verdad. Eso es parte de lo que les mencionaba. En sí, permítanme, ¿no? En sí, hacemos una combinación de diferentes tecnologías para poder hacer todos estos procesos. Pero nosotros somos los que tomamos esa decisión. ¿Qué tipo de tecnologías vamos a usar? ¿Para qué las vamos a usar? El objetivo que vamos a llegar con eso, y al final del día poder dosificar o plantear un abordaje fisioterapéutico o un tipo de entrenamiento. Entonces, eso es parte de las pruebas que hacemos para la extremidad superior. La cuestión de la fuerza es súper importante en deportes de combate, no solo en deportes de combate, pero en sí para la gran mayoría de todos, o si no es que todos los deportes, pero como les decía, yo me especializo muchísimo en deportes de combate. Y eso es algo que acabamos de implementar. Entonces, por ejemplo, si lo recuerdan, este chico fue el que también lo vieron en el video de la evaluación de rangos de movimiento de miembro superior. Es el mismo chico, es parte de la evaluación que hacemos. No solo es fuerza ni movilidad, sino también fuerza de golpeo, pero también es rangos de movimiento. Sucede que con él es un boxeador profesional, pero antes de entrenar, o más bien antes de hablar de cuestiones de entrenamiento con él, tenemos lesiones bilateral en hombro. Parece ser que son tendinopatías, por lo que hemos evaluado, pero también nos percatamos de que hay una gran falta de estabilidad, falta de movilidad. Entonces hay que abordar eso primero para posteriormente llevarlo al trabajo de fuerza. Y obviamente dentro de esas tecnologías hay otras que usamos. El BioVid está presente en la mayoría de todos, porque le digo, es un sistema que nos da muchas aplicaciones. Entonces, ya a lo mejor es muy probable que en el siguiente webinar les hable un poquito más de la evolución de todo esto. Entonces, esto por mi parte, pero les quiero hacer una mención. Gracias a todo esto, es que el mes que era del mes del deporte, por eso fue esta presentación, que vean
si vieron el transductor lineal que usaba, que era la otra tecnología que usaba como complemento, es lo que usamos, pero parece ser, o más bien no parece ser, ya se está haciendo el protocolo para que el BioBit haga eso también. Es parte de lo que íbamos a celebrar este mes, que era funcionar como también como acelerómetro midiendo velocidad de ejecución, o lo que era entrenamiento basado en velocidad. Entonces, ahora sí, eso es todo de mi parte y gracias por su atención. Perfecto, Brian. Gracias por tu presentación que fue muy buena, llena de ejemplos, ¿no? De cómo utilizar la herramienta BioBit y nos entregaste un sneak peek del nuevo protocolo que como justamente dijiste tú antes, ya es recién salido desde como 4 días, 5 días, algo por el estilo. Entonces, sí, el Time Up and Go es nuestro nuevo protocolo. Y bueno, gracias por tu presentación y por tu dedicación al proyecto, porque fue verdaderamente bien clara y llena de lo que se puede hacer con Biobit. Y nada, desde ahora está libre para algunas preguntitas. Ya veo una que llegó hace unos minutos. Bueno, antes había unas de nuestros utentes que te saludaban. Por ejemplo, Carolina Copax, que te saluda. Y la doctora Jacqueline nos pide, en la valoración de la marcha y los datos expuestos, me hacen pensar que se puede valorar en trote. ¿Es esto posible? No te escuchamos más. Espérate que ya te pedí de reactivar el audio. Ajá, ¿Ya? ¿Me escuchan? ya, Ok, sí. perfecto. De hecho, antes de que saliera el sistema BioBit, había un sistema previo que se llamaba GWalk. Todavía existe, obviamente. Y en ese sistema lo que había era el protocolo de marcha y el protocolo el protocolo de carrera. Entonces, eventualmente sí se puede hacer porque es lo que les mencionaba, que eventualmente va a depender de la imaginación, pero por ejemplo, en algunos protocolos sí son bastante concisos de la distancia, de la velocidad, de lo que se hace. Por ejemplo, en el protocolo de marcha que está en el sistema, son aproximadamente 7 metros los que nos da para poder medir. Entonces, con eso nos va a dar, sí nos va a dar datos, obviamente, pero a lo mejor los datos no van a ser lo más acorde a lo que nosotros estamos imaginándonos o nos imaginamos más bien, pero también cabe aclarar que este protocolo también eventualmente va a venir a BioBit. Entonces, la verdad es que es un sistema que se está actualizando constantemente. Es como les decía, sí tenemos el nuevo protocolo que se hizo de Time Up and Go. Eso fue hace un mes. Este mes del deporte también se está pensando en hacer como si hay que ellos conocen el push band, como el acelerómetro de medir velocidad como acelerómetro o como encoder lineal tipo. También se está sacando ese protocolo y eventualmente también van a meter el protocolo de carrera. Entonces, sí va a ser un protocolo que se va a incorporar, pero por el momento es un poco difícil, pero sí se puede hacer también siendo cómo vamos a interpretar los datos. No sé si eso haya resuelto tu respuesta, Jacqueline. Y creo que sí, pero esperamos la réplica de Jacqueline. Claro. Y hay dos preguntas más por ahora. Una Ujú. siempre de Jacqueline, que dice si en este momento las valoraciones tienen limitantes en la velocidad de ejecución. Sí, sí, o sea, por ejemplo, lo que yo, dentro de sistema de webinars, hay un clínico que en España manejaba o mencionó que estaban usando ya el protocolo de salto, que cuando ponemos el salto,
no solo podemos evaluar lo que es la altura, sino también podemos medir la velocidad y la fuerza, entre otras. Pero es altura, fuerza y velocidad. Entonces ellos usaban medir la velocidad para medir lo que era la velocidad de desplazamiento. Pero lo que en una de sus ponencias preguntaron que si se podía medir externamente, se referían a una barra o la carga externa, ¿no? Y él mencionó que sí, obviamente, solamente que tienes que hacer como algunas adaptaciones, pero eventualmente sí te va a dar ciertos datos de velocidad. Sí es limitante, pero como les digo, sean pacientes porque estos protocolos vienen para BioBit. Y eso es lo interesante, porque al final es una tecnología que puede hacer bastantes cosas. Y yo tengo un encoder lineal, yo tengo un pushman, tengo eh, rayos, dinamómetros clínicos, pero solamente me permiten hacer eso, medir una sola cosa. Y con el sistema BioBit me permite medir, hacer muchas evaluaciones. ¿Va? Perfecto. Sí, gracias. Y la doctora Jacqueline dice, listo, gracias. Entonces creo que la pregunta fue respondida perfectamente. Hay dos más por ahora. Uh -huh. Una es de Yuri Dennis, que les pide, ¿estaría indicado realizar la prueba de esfuerzo en un paciente con disfunción femoropatelar? Por ejemplo, yo no soy experto en pruebas de esfuerzo, pero con los colegas que trabajamos, sabemos que hay ciertas contraindicaciones de las pruebas y si hay ciertos criterios si el paciente o el atleta cumple. Y vemos que en la prueba de esfuerzo no solo se ve un componente fisiológico, sino también, y se ve un componente cardiopulmonar y un componente musculoesquelético. Porque muchas de las veces podemos tener una prueba de esfuerzo y el atleta no es que a nivel del sistema cardiopulmonar no esté apto para terminar la prueba. De hecho, muchas veces pasa eso, que el componente cardiovascular es de lo que menos, digamos, se lleva al extremo o al pico, pero vemos que la fatiga es más periférica, que es a nivel musculoesquelético. Entonces aquí realmente va a depender muchísimo de los criterios que se tengan para la prueba de esfuerzo. Aquí realmente si es un programa musculoesquelético y ya está rehabilitado y ya puedes, cumple los criterios médicos también para poder hacer la prueba de esfuerzo, no veo por qué no hacerla, ¿no? Si es que cumple esos criterios clínicos y médicos más bien. No sé si se haya respondido la pregunta. Mientras que esperamos la confirmación de la Uh -huh. respuesta, hay otra pregunta del doctor Kenny. Uh -huh. Y la pregunta, creo, no sé si puedes responder tú, Brian, si no, la voy a yo a hacer a mis Uh -huh. colegas del Sí, Departamento de Ingeniería. sí. La pregunta es si BioBit está homologado como herramienta de recolección de datos objetivos para investigación. Esta es la pregunta. Ok, creo que en esta parte sí tendría que ser una parte con la cuestión de ingeniería y porque sí es muy específico del sistema, pero hay algo que quiero comentarles. El protocolo que se hace, por ejemplo, de salto, es el protocolo de Bosco. Es el protocolo que se usa no solo, y ese protocolo se usa para investigación. Y lo vemos tanto en la NFL, NBA, en la NCAA, lo vemos aquí en las ligas de fútbol de México, inclusive en la NBA de aquí que está también las academias de básquetbol, son los protocolos que se usan. Entonces, eventualmente ese protocolo en específico sí está como eh, va a dar datos que puedan hacer investigación, claro que sí. Por ejemplo, también sé que se usa en laboratorios de alto rendimiento, como el que está en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, se usa también en la Universidad de Juriquilla. Son protocolos que se usan, ¿no? A veces tienen más tecnología para usarlo como si fuera, bueno, con plataformas de fuerza, etcétera. Entonces, va a depender muchísimo de los protocolos, pero en mi caso puedo opinar que el test de Bosco sí es, digamos, sí se usa mucho para investigación.
pero sí la otra parte pues sí tendría que ser respondida con los ingenieros. Exacto, yo ya ya Ujú. le pregunté al doctor Kenny si me deja su correo electrónico, así que yo puedo Excelente. hacerle responder. Y el doctor de antes, el doctor Yuri Dennis, respondió muy clara la respuesta de antes sobre la disfunción femoropatelar, entonces esta era perfecta. Y exacto, exacto, doctor Kenny. Perfecto, muchísimas gracias. Entiendo que en el análisis de salto lo estará. Quiero la espera de la respuesta por parte de los ingenieros. Sí, así es. Ah, y aquí está el correo. Perfecto. Perfecto, bien. Y bueno, por ahora no veo preguntas más. Esperamos un minutico más si hay una última pregunta, si no le damos las gracias a nuestro eh, amigo y referente por la parte, ¿no?, de utilizo de Biobit, que es el doctor Ryan Corona, que aquí está con nosotros. A ver si hay una última pregunta por ahí. Llegan unos cumplimientos que siempre es, ¿no?, un placer escuchar de parte del doctor Kenny de antes. Muchas gracias, compañeros. De parte del doctor Mario Fabricio León Herrera, excelente ponencia, y Muchas yo gracias. comparto esta opinión porque sí, sí fue bien, bien bueno, y esta hora que hemos pasado juntos voló. Bueno, en mi opinión, voló. Sí. Y, y nada, por ahora no veo unas preguntas más y no sé. Brian, ¿qué me dices? Saludamos. Sí, la verdad que sí, igual. La verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo. Estamos, los que estamos en la ciudad y los que tampoco, ¿no? Sabemos que el ritmo de la ciudad es bastante ajetreado y bastante eh, veloz, pero que se toman el tiempo para estar en ese tipo de eventos y que por favor sigan estando en estos eventos, que son actualizaciones que tanto para no solo fisioterapeutas, sí, yo soy fisioterapeuta, pero les digo, de hecho, la gran mayoría de los usuarios que nosotros tenemos actualmente en México son médicos. Entonces, y eso lo que nos lleva es la enorme labor de trabajo en colaboración y en conjunto que se puede hacer y cómo crecemos más, tanto la rehabilitación, la fisioterapia, el deporte, las ciencias aplicadas al deporte. Entonces, el objetivo de esta ponencia no era traerles temas teóricos ni temas de, pues miren la información. A veces que sí son algunos webinars van a ser así, pero en su gran mayoría se trata de que ustedes vean las grandes cualidades de este sistema y cómo se pueden hacer múltiples cosas, y como experto en movimiento y en ejercicio, cómo ese tipo de tecnologías hace que tenga un abordaje inclusive más enriquecedor, más amplio, más objetivo, y eso lo reitero muchísimo. Bueno, lo que ya llevo reiterando toda la ponencia es, nosotros enriquecemos la tecnología, la herramienta, porque al final es eso, si nosotros no tenemos una parte clínica, que es la experiencia, si no tenemos nuestra clínica, es muy difícil o sería una herramienta muy pobre. Ujú. Y la otra que tenemos que tener bastante es que la educación al paciente es de las cosas más importantes. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un apego a este tipo de tratamientos cuando el paciente puede ver y observar los cambios a través del tiempo, y no solo como comentar, hacer el comentario, ah, sí, te veo mucho mejor. ¿Y cómo? Ah, es que yo te veo mucho mejor. Ah, pues sí, pero eso no me habla. Entonces, cuando le enseñas algunos datos que son bastante sencillos, eso lo vuelve genial para el paciente. Y no sé hablar, y sin hablar o mencionar que ya es la parte del equipo multidisciplinario. Nosotros trabajamos con muchos médicos rehabilitadores, médicos del deporte, y eventualmente nosotros los entregables que hace el sistema y que los hace así, en 3 segundos ya están los entregables, es maravilloso. Es lo que le da, enriquece muchísimo al sistema, tanto para el otro equipo multidisciplinario. Eso sería de mi parte. Magnífico, sí, 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 es una visión compartida, creo, esta de parte de nosotros y de parte, creo,
quién utiliza Biobit, porque luego cambia la percepción, ¿no? de todo. Por lo último minuto, para saludarles, les dejo a todos los contactos oficiales, aquí los consigue, de Rivelo, de nosotros. Entonces, si tienen cualquier duda, pregunta o lo que sea, aquí consiguen todo, el sitio web, que hay también en español y en inglés, y el correo electrónico que es aquí, info@rivelomove.com. Y claro, todos las redes sociales y todo. Y veo que llegan las gracias por ahí por allá. Si ustedes quieren, y les saludo, si ustedes quieren, desde más o menos desde mañana, por la tarde, perdón, pueden ver cuántas veces quieren el webinar de Gustavo Bryan Corona, el doctor Corona, porque va a estar en nuestra página YouTube. Rivelo Move se llama simplemente así, y les va a llegar un correo electrónico a todos los que se inscribieron a este webinar con el link del vídeo, o sea que se puede ver cuántas veces quieran. Y nada, y ya veo que hay unas gracias, Federica, gracias para la Gracias, Federica. excelente, gracias y saludos. Y por mi parte, esto es todo. Brian, si quieres saludar, te dejo Me la despido. Sí, me despido, chicos. Continúen en estos eventos de webinars que son bastante muy interesantes. Y recuerden que no solo son webinars de México, sino son de básicamente todo el mundo, porque también de España, de Italia, de Brasil, de Argentina, y la verdad tienen contenido muy valioso. Tenemos personas que realmente usan el ejercicio como primera herramienta o abordaje terapéutico, y no solo terapéutico, sino también médico, ¿no? Entonces, eventualmente sabemos que nosotros como fisioterapeutas o inclusive médicos usan el ejercicio como receta o como medicina, y eso es valioso. Entonces, la verdad, no se los pierdan, sigan sintonizándose estos eventos, y de eso sea de mi parte todo. Saludos a Italia, Federica, Daniel, Alessandro, que a lo mejor está por ahí en algún momento. Los saludo. Eso ya todo de mi parte. Hasta Gracias luego a a todos. todos. Hasta pronto y hasta la próxima con Brian. Hasta la próxima. Chao.